Bueno, muy buenos días a todos de parte de AmCham Panamá. Mi nombre es Ramón Morales, soy Vice Chair del Comité de Legislación de Impuestos de la Cámara. En nombre de AmCham, quiero darle gracias a todos los participantes de este seminario, del cual vamos a tener el placer de escuchar al licenciado Aristides Anguissola, que nos va a conversar sobre el régimen especial para procesos de reorganización conciliada por motivos de la pandemia COVID-19, que fue promulgado mediante la Ley 212 del año 2021. Sobre nuestro invitado, cabe recalcar que el licenciado Anguissola es socio de la firma de abogados Morgan Morgan, graduado en Derecho de la Universidad de Georgetown, con una maestría en la Universidad de Virginia. Desde el año 2010 lidera o es parte del departamento corporativo de Morgan Morgan, específicamente en la práctica del derecho corporativo, derecho bancario y mercado de valores. Antes de concederle la palabra, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores, específicamente a nuestro Platinum Leaders Circle, cuales forman parte de la empresa 3M, AES Panamá, Chevron, British American Tobacco, Pro Panama. También a nuestros patrocinadores Gold, son Dell Technology, Ricardo Pérez S.A., Morgan Morgan, y los demás patrocinadores como son Manzanillo International Terminal y Microsoft. Bueno, antes de hacer la palabra, les comento que las preguntas se van a hacer al final de la charla, las pueden escribir en el chat y con mucho gusto se las vamos a atender. Entonces, sin más, le paso la palabra al licenciado Anguissola. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a todo el equipo de AmCham Panamá por la oportunidad y la invitación de compartir con ustedes en la mañana de hoy. Igual, muchas gracias también a todos los que han pues tenido interés en sacar de su tiempo para venir y escuchar pues esta presentación. Como bien señalaste, sobre los procesos de reorganización conciliada por motivo de la pandemia, que bueno, pues vivimos y nos afecta a todos ya desde hace un rato. Voy a compartir la presentación para que les aparezca en pantalla. Creo que ahí ya la deben de estar viendo, ¿verdad? Tomando en cuenta pues que todos los participantes y todos tenemos, ¿verdad?, varios compromisos en el día, pues voy a arrancar, ¿no? Como agenda, bueno, no tenemos que hablar mucho porque estamos pues viviendo lo que es la crisis de la COVID-19. Sin embargo, dada que esta ley crea estos procesos particularmente para empresas afectadas por dicha crisis, entonces, por supuesto, tenemos que repasar un poquito los antecedentes y entonces de ahí pasaré a explicarles pues sobre esta ley, cómo funciona y, como mencionó Ramón, al final puedo tomar las preguntas que a bien tengan. Esta primera filmina, un poco gráfica, y si les recuerda a un semáforo, pues esa es un poquito la idea para representar lo que ha sido por el impacto de la pandemia, cómo se ha detenido, ¿verdad?, esporádicamente y por momentos prolongados la economía, y se han afectado las empresas. Desde el 13 de marzo de 2020, que básicamente es cuando comienza el estado de emergencia y que se mantiene aún. Entonces, pues, claro, todos vivimos los cierres y luego hubo periodos en donde de repente se relajaban un poco las medidas. Quizás eso es lo amarillo, de repente, pues, hubieron aperturas por bloques, pero luego entonces de vuelta a cierres y así nos vamos, ¿verdad?
Entonces, eso por supuesto tiene un impacto grande en la operación de las empresas, y aquí en esta próxima filmina, pues solamente un par de titulares de los medios locales reflejando esa afectación, ¿no? Así es que con esto en mente, la situación que se da es que en Panamá, donde existió por 100 años básicamente un régimen puro y meramente de quiebra, en el que no existía este concepto de reorganizar o de alguna manera darle una segunda oportunidad a empresas que, bueno, quebraban, ¿verdad? Esto cambió en Panamá con la ley 12 de 2016, que creó este régimen que persiste, que sigue, ¿verdad?, sobre la insolvencia, y que permite ya pues la reorganización o la liquidación. Entonces, este concepto de la reorganización, que pueden, el muy conocido Chapter 11 en Estados Unidos, por ejemplo, es el concepto de que una empresa con problemas financieros pues pueda dársele un espacio para reorganizarse, hacer un plan de reorganización y salvar empleos y salir adelante. Esto en Panamá empieza con esta ley 12 de 2016 que entró en vigencia en el 2 de enero de 2017, pero por supuesto esta ley, como quizás ninguna otra ley de este tipo en el mundo, anticipaba la situación de la pandemia, ¿no?, que es algo extraordinario. Así es que esa ley 12 de 2016, pues desde 2017 ha venido implementándose y ha tenido ciertas falencias, ya que, por ejemplo, se iban a crear unos tribunales especiales de reorganización y de insolvencia para la misma, que a la fecha no se han creado. Entonces viene la pandemia y hay, por supuesto, pues mucho volumen de empresas afectadas que probablemente requieran reorganizarse y un espacio para tratar de sobrevivir. Entonces, en ese contexto se da pues la ley de la que le voy a hablar, que es la, como mencionó Ramón, la ley 212 de 2021, que se promulgó el 29 de abril pasado, que lo que establece es un proceso conciliado para conciliación a las empresas particularmente afectadas por la pandemia. Bueno, para entrar en materia, entonces, el objeto de la ley 212, como les vengo explicando, es proteger el crédito de los acreedores ante situaciones de insolvencia originados durante el estado de emergencia. Es lo que dice la ley. La ley que tengo en la filmina como para contrarrestar, ¿verdad?, la que les vengo hablando de insolvencia general, por supuesto es general, es protección del crédito de los acreedores en general, pero acá es durante el estado de emergencia. Por tanto, las empresas que se pueden acoger a esta ley 212 de 2021 tienen que por lo menos tener 24 meses de operación y como verán más adelante, tienen que probar pues que la situación en la que se encuentran es por afectación durante el estado de emergencia. Por cierto, la ley esta también tiene una vigencia de 2 años. Es algo especial para atender esta situación. Entonces, estas empresas que les digo, afectadas por la pandemia, tienen que, si se quieren acoger a esto, tienen que hacerlo en los próximos 2 años. El ámbito de aplicación es muy similar al de la ley de insolvencia general. Es decir, básicamente aplica, como les digo, a estas empresas que se encuentran en cesación de pago, insolvencia inminente o falta previsible de liquidez debido al estado de emergencia. En la ley de insolvencia general es lo mismo, pero sin el estado de emergencia, sino en general. Y además, pues, las que presenten un aviso de intención sobre el que les voy a hablar más adelante. Pero se excluyen a las mismas personas que excluye la ley de insolvencia general. Es decir, las entidades públicas, bancos, compañías de seguros, compañías reguladas por o entidades reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores y empresas que provean servicios públicos mientras estén intervenidas por su regulador.
a estas personas no les o sea, no les aplica pues esta ley. Y dicho sea de paso, tampoco la de insolvencia en general. Entonces, acá quise plasmar un poco las características pues generales, ¿no? De la ley 212, el artículo 2, pues ya lo hemos mencionado bastante sobre la afectación por el estado de emergencia. El artículo 5, y es una característica, pues nuevamente puntual y hecha a la medida por el tema de la situación, es que estos procesos, a diferencia de los de insolvencia bajo la ley general, incluyen un mecanismo extrajudicial. Es decir, la insolvencia común y corriente se maneja 100% ante un tribunal, ante un juez. En estos procesos de esta ley, la idea es que haya un mecanismo extrajudicial en todo momento. Es decir, las personas que se acogen a esto y sus acreedores pues van a manejar estos procesos ya sea en una institución como la Cámara, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, con un mediador o un conciliador de esa sede, o incluso pueden optar por escoger a un conciliador certificado y entonces manejar el proceso como se llama ad hoc. Por eso aquí en esta filmina dice, puede ser institucional, que es el que les expliqué en el centro de arbitraje, o ad hoc, que es pues este mecanismo que es con un conciliador fuera del centro, pero certificado, y las reuniones se pueden incluso llevar a cabo, como estamos teniendo esta presentación, por estos métodos de Teams o Zoom virtuales, ¿no? O sea que se busca esa flexibilidad. Otra característica importante es que estos procesos tienen una duración máxima de 6 meses. Eso no es así en la insolvencia general. En estos procesos en particular, sí, la ley dice, una vez empiezas el proceso con tus acreedores y demás, esto debe tener una conclusión en 6 meses. El que puede solicitar el proceso es el mismo deudor, por supuesto, la persona que está en la situación afectada por la pandemia, o también lo que le llama la ley la Junta de Acreedores, que está conformada por la mayoría absoluta de los acreedores que integran la totalidad del pasivo del deudor. A diferencia de la ley de insolvencia general, acá se define la Junta de Acreedores de esta manera. Y particularmente lo importante a señalar es que esa definición de junta de acreedores y esa mayoría absoluta de acreedores, que al final es el 51% de quienes integren la totalidad del pasivo del deudor, no distingue entre acreedores relacionados al deudor o no relacionados, que es una característica que sí está en la ley de insolvencia. Eso más adelante también les voy a comentar, pero es importante tenerlo en mente. Y por último, otra característica general importante es, por supuesto, el plan de continuidad, que es lo que se busca con estos procesos. Es lo mismo que en la ley de insolvencia se llama el plan de reorganización, acá es el plan de continuidad. En estos 6 meses la empresa y sus acreedores se van a sentar y la idea es que acuerden un plan de continuidad para salir adelante. En cuanto a figuras relevantes, en esta filmina también, 2 figuras que nuevamente no se contemplan en la Ley General de Insolvencia y sí para estos procesos en particular, es, como ya me han escuchado mencionar, la palabra esta conciliador, es esta persona que necesariamente se tiene que tener según la ley para poder llevar a cabo estos procesos. Es una persona que ya sea del centro de arbitraje, por ejemplo, como le dije, o alguien certificado, va a actuar como facilitador entre el deudor y sus acreedores y es el que básicamente lleva la batuta de estos procesos y coordina las reuniones, modera las reuniones y tiene la responsabilidad de ver que el proceso pues fluya y si se puede llegue a buena culminación con el plan de continuidad. Aquí abajo les listo los requisitos, donde básicamente pues debe ser un profesional con experiencia acreditada en el área económica, financiera, bancaria, legal o de administración de empresas, tener estudios o experiencia significativa de negociación, tener 35 años de edad o ser mayor, haber ejercido la profesión por 10 años o más y entonces, como les dije, haber inscrito certificación de conciliador con el Ministerio de Gobierno y cursar un curso de formación como conciliador de reorganización durante no menor de 40 horas. El experto financiero, que es la otra persona o la otra figura que ven en esta filmina,
es, a diferencia del conciliador, opcional. Es pues esta persona que la ley dice que ya una vez comenzado el proceso de conciliación, de hecho en la primera reunión, el acreedor y el deudor, o los acreedores y el deudor, pueden acordar, incluir como parte del proceso a este experto financiero para facilitar y ayudarles más que nada con la elaboración de ese plan de continuidad. Similar a los requisitos del conciliador, esta persona pues debe de ser un profesional de la misma índole, con la misma requisito de edad de 35 años o más, también haber ejercido la profesión por 10 años y no estar incluidas las prohibiciones del artículo 225 del Código Judicial. Ya con esto quizás teniendo pues las figuras relevantes en mente y las características generales, sí entro a hablarles en más detalle de, bueno, cómo se inician estos procesos. De vuelta, mantengo la línea un poco comparativa, que es inevitable, entre esta ley y la de insolvencia general. Y es para que se lleven una buena idea de cómo esta ley y estos procesos de conciliación por 6 meses son o buscó el legislador hacerlos mucho más expeditos y mucho más simples y menos engorrosos quizás. Porque como ven en la filmina, para empezar un proceso de insolvencia general bajo la ley 12 de 2016, hay que presentar pues este pocotón de documentos en un tribunal, ante un juez. A diferencia, en estos procesos, lo que sucede para iniciar es que el deudor de antemano debe de reunirse con sus principales acreedores, que nuevamente son, ¿cuáles son los principales? Los que tienen el 51% del pasivo. Los acreedores del 51% de ese pasivo. Entonces, ellos se reúnen y el deudor les dice, mira, o ellos dicen, pues hey, vamos a cogernos a este proceso de conciliación, a ver si sacas la empresa adelante y reestructuramos las deudas o vemos cómo hacemos, ¿verdad? Logramos ese plan de continuidad, a ver cómo vas a seguir adelante. Y en esa reunión, entonces, se pueden poner de acuerdo o deben de acordar quién va a ser el conciliador, o si van a hacer esto en un centro de arbitraje o ad hoc, como les expliqué, pero designar al conciliador y formalizar el deseo de iniciar el proceso de reorganización conciliada. Entonces, una vez ellos escogen, se ponen de acuerdo en esto y escogen ese conciliador, el deudor entonces, en vez de a un juez, le presenta al mismo conciliador, a esta persona, una serie de documentos que son los que listo aquí, ¿verdad? La copia del acta de junta de accionistas en la que se aprueba acogerse al proceso de reorganización, una explicación de los motivos que determinen cómo las medidas dictadas por la pandemia lo afectaron, estados financieros auditados del último año fiscal e interinos del último trimestre, y por supuesto hay una alternativa en caso de no contar con financieros auditados, que es pues presentar una declaración de renta de los últimos 2 periodos fiscales o una declaración jurada en la que se declara contar con libros contables. Y además se va a aportar un informe de un CPA que certifique, entre otros, sobre la planilla, la lista de bienes, la lista de la totalidad de los acreedores y sus créditos. Con esa información presentada al conciliador, entonces el conciliador puede proceder a presentar lo que la ley llama el aviso de intención. Eso sí se presenta ante el juez. Como lo vemos acá en la próxima filmina, ese aviso de intención, el conciliador lo presenta ante un juez, pero casi que a diferencia de los procesos generales, en donde también ven en la filmina, pues dice que ese juez debe de verificar y la información presentada y ver si admite el proceso. Acá meramente el conciliador ya revisó la información y con ese visto bueno de la información, el mismo conciliador presenta el aviso de intención ante el juez para que el juez pues quede notificado y el juez pues sepa lo que está pasando. Más que nada por lo que también les voy a hablar en esta filmina de la protección financiera concursal, pero eso aparte, el conciliador meramente le notifica y luego entonces publica, ordena que se publiquen en periódicos de circulación nacional o en medios masivos de comunicación que este deudor se ha acogido
con sus acreedores o se va a acoger a este proceso de conciliación, ¿no? Y con eso, con esa publicación, que por cierto le da 10 días entonces a los acreedores para comparecer al proceso, entonces inicia lo que se llama el periodo de protección financiera concursal, que es un concepto sumamente importante y como ven en la filmina, eso sí es idéntico en la ley de insolvencia general. Y es el concepto, como mencionábamos al principio, por ejemplo, en el Chapter 11, es el concepto de darle este espacio, esta protección, este escudo al deudor para que pueda pues reorganizarse y salir adelante. Entonces, ese escudo básicamente consiste en que pues no se le puede a ese deudor ya bajo esa protección solicitar que se le declare en liquidación, ¿no? Ni tampoco se le pueden iniciar procesos ejecutivos judiciales, ¿no? O ejecuciones de cualquier clase, restitución de bienes o lanzamientos. Los contratos del deudor mantienen su vigencia y condiciones de pago, pero se suspende la exigibilidad de intereses, salvo por aquellos en los que estén garantizados con garantía real. Esto no capacita o inhabilita al deudor para contratar con el Estado. Y por último, se suspenden los procesos de reorganización o liquidación que hayan iniciado previo a la fecha de publicación del aviso de intención. Es decir, si bajo la ley general que les he estado mencionando que existe en Panamá de insolvencia, había algún proceso de reorganización o liquidación, el que se acoge a esto, entonces suspenden esos procesos anteriores. Por último, aquí dice que en caso que el deudor tenga obras contratadas con el Estado y garantizadas por fianza de cumplimiento o fianzas de pago anticipado, esas fianzas no podrán ser ejecutadas hasta que termine este periodo de protección. Lo que sí es un poco distinto sobre esta protección en comparación con los procesos de insolvencia generales, es que acá sí, pues, como estos procesos duran 6 meses, esta protección es por 6 meses desde la fecha que se publique en el periódico el aviso de intención. En los procesos generales de insolvencia, si bien esa ley sí habla de que si pasan más de 6 meses, los acreedores que tengan garantías reales pueden proceder a ejecutar. La verdad es que en esos procesos la protección financiera concursal se va hasta que culmine el proceso, que puede ser por más de 6 meses. Otros efectos importantes que tiene el inicio del proceso de reorganización conciliada, y estos sí son cosas también particulares a estos procesos y que no están en nuestra ley de insolvencia general, son las siguientes. En esta ley, en el artículo 25, dicen que los empleados de la empresa, mediante un representante que represente pues a los trabajadores, es parte de estos procesos y presenta créditos laborales para que se consideren y se atiendan con el plan de continuidad. Eso, como les dije, es algo particular y de esta ley que no está en la Ley General de Insolvencia. Además, esta ley habla de que el deudor a su criterio, en caso de ser necesario, puede aplazar pagos de gastos de administración o gastos administrativos, sin que ese aplazamiento se considere un incumplimiento. La ley trata de, en varios párrafos, en ese artículo o en esos artículos, decir pues que esto no debe de utilizarse de mala fe y que o sea, controlar pues que esto no se abuse, pero lo cierto es que tampoco define precisamente qué son gastos de administración, ¿no? Entonces sí queda un poco amplio. Y eso entonces quizás podrá incluir pues desde el mantenimiento del PH, de las oficinas, hasta quizás pues temas de planilla, ¿no? También está esto de que, como les mencioné, está la figura esta particular del experto financiero que se puede designar por mutuo acuerdo de las partes, como les dije, para apoyar y más que nada ayudar con el plan de continuidad. Y por último está este tema de que las deudas contraídas durante el proceso de reorganización conciliada
Esto me llamó mucho la atención en esta ley, me parece muy importante, porque no solo no está en la ley de insolvencia general aquí en Panamá, pero si uno estudia, por ejemplo, casos del capítulo 11 de Chapter 11 en Estados Unidos, sí vemos que allá tienen lo que le llaman deep financing o básicamente este concepto de que esta empresa dentro de este periodo de protección y este proceso de reorganización para salir adelante puede endeudarse, o sea, puede conseguir deuda precisamente para ayudarlo a salir adelante. Entonces, acá aparece que en esta ley meten ese concepto de que el deudor pueda contraer deuda durante el proceso para recuperar a la empresa. Esa deuda, por supuesto, la única manera que funcione es que tenga prioridad sobre la deuda ya existente. Es decir, quien quiera venir a salvar a esta empresa, a prestarle dinero para que salga adelante, va a querer que a él se le pague primero. Entonces la ley lo dice así, pero mantiene la prelación de los créditos garantizados por garantías reales, como dispone nuestro Código Civil. Entonces, ese acreedor en la práctica lo que va a necesitar es conseguir el consentimiento de quienes tengan créditos garantizados con hipoteca, por ejemplo, de que le permitan, si él va a prestar este dinero para ayudar a que la empresa salga adelante, que ellos pues den su consentimiento para que este deudor que está haciendo este préstamo tenga prioridad de repago. Bueno, ya iniciado el proceso, consiste básicamente en que hay una primera reunión, se convoca a los acreedores, en ella se ratifica el conciliador, se discute el plan de continuidad si es que se presentó, porque el deudor siempre tiene la potestad de poder presentar con su solicitud o con con los documentos que presenta al conciliador para empezar el proceso de salida puede presentar un plan de continuidad. No es obligatorio, o sea, puede no presentarlo y en el mismo proceso se va desarrollando el plan, pero lo puede presentar. Entonces, si lo presentó, ese plan se discute en la primera reunión. Y en esa primera reunión también pues se habla sobre si va a ser necesario designar al experto financiero. Y se ponen de acuerdo sobre eso. Luego van a seguir pues las sesiones de conciliación que sean necesarias, convocadas y lideradas por el conciliador, quien llevará pues la lista de aquellos acreedores que asistan al proceso, las alternativas y que presenten los acreedores, someter el plan de continuidad a consideración de todas las partes y, como mencioné, pues en las audiencias la ley permite que todo sea por medios electrónicos para facilitar todo, ¿no? Es muy importante, les voy a hacer un comentario aquí, que de los acreedores, o sea, los acreedores que de este deudor que no participen en este proceso, igual quedarían vinculados por el plan de continuidad. Así es que lo mejor es que pues cualquier acreedor siempre se presente y participe para que pueda, como quien dice, meter cuchara en el asunto, porque si no, igual va a quedar vinculado, ¿no? Entonces, el famoso plan de continuidad, la ley sí dispone que como mínimo debe de tener un análisis de la situación actual e histórica del negocio, detallar claramente el impacto de la pandemia en el negocio, tener una proyección de flujo de caja a 5 años por lo menos, la estructura de propuesta de repago de las obligaciones y, como mencioné antes, el tema de la prelación de los créditos hipotecarios y anticréticos de nuestro Código Civil debe ser respetada por el plan. Entonces, ya pues, luego de todas las sesiones en el proceso, moderadas por el conciliador, pudiendo tener un experto financiero, llega el momento en que, a más tardar, a los 6 meses, que es el plazo mayor que se tiene, los acreedores tienen que votar para aprobar ese plan de continuidad. Y entonces esa aprobación es por la mayoría absoluta de los acreedores que, como dije antes, son a quienes representan el 51% de la totalidad o más del pasivo del deudor. Y aquí es donde se hace relevante el comentario que hice antes también sobre la no distinción de acreedores relacionados o vinculados al deudor, que sí está en la ley de insolvencia general.
Es decir, en la ley de insolvencia general hay un proceso de verificación de créditos y cuando se verifican esos créditos también se distingue, ok, este crédito, por ejemplo, es un accionista del deudor que le dio un préstamo al deudor. Eso es distinto, eso es un acreedor vinculado y distinto a un acreedor, por ejemplo, un banco, ¿no? Un banco que no tiene nada que ver con el deudor, solamente que le dio un préstamo. Y en la ley de insolvencia general, entonces, cuando se va a votar, la mayoría más alta es 66%, y si hay acreedores de ese tipo, vinculados y no vinculados, hay que hacer votaciones separadas, de 66% cada una. Y eso es para que los acreedores vinculados, pues no puedan ser, que tienen como que ya hay cierto conflicto de interés, ¿verdad? Porque son los dueños de la empresa, en muchos casos, no sean los que determinen cómo sale el plan de reorganización adelante, ¿no? Entonces, en esta ley, sin embargo, no hacen esa distinción. Así es que, pues, acá pensamos que hay que tener mucho cuidado con eso, ya que si hay un accionista que tiene un pagaré con el deudor que abarca el 51% del pasivo, entonces pareciera que ese accionista, como acreedor, entre comillas, podría determinar esa aprobación que va a vincular a todos los demás acreedores, que pueden ser terceros como bancos, ¿no? Pero bueno, si esa junta de acreedores no aprueba el plan de continuidad, entonces el proceso se termina, se restablecen los derechos de los acreedores, o sea, todo vuelve a la normalidad y de hecho la empresa ya no puede acogerse a una reorganización bajo la ley de insolvencia general. De otra manera, si se aprueba el plan, como ya les mencioné, va a obligar al deudor y a los acreedores, hayan o no concurrido al proceso. Y entonces, pues lo que procede ya es la ejecución de ese plan en base al acordado en el mismo, ¿no? Y con eso culmina este proceso. Así es que con eso también yo culmino la presentación y abro el espacio para preguntas. Muchísimas gracias, licenciado Guizola, por su excelente presentación. Entonces, abro la sala para los participantes para que hagan las preguntas que consideren necesarias o que quieran hacer. Sí. Por ahora no hay preguntas, pero sí quería, bueno, consultar ahora que, bueno, ya está esta ley, ya está promulgada y todo lo demás. Y si usted ha visto en estos meses que se ha promulgado, que ya en la práctica ya esto se ha empezado a mover un poco, si ya empresas se han ido acogiendo a este régimen y cómo lo ve en un corto plazo esta aplicación en la práctica ya. Sí, muchas gracias, Ramón. Muy buena pregunta. Mira, la verdad es que desde su promulgación, honestamente, yo no he conocido ni he tenido que llevar aún un proceso de esto, ¿no? De salida, los procesos ya de insolvencia por la ley general a veces son difíciles también, que son todos en el tribunal, que por supuesto eso sí llevamos bastantes, pero esos, o sea, incluso esos, mi punto es, a veces no es difícil ubicarlos, más allá de que, bueno, pues por las publicaciones que se hacen al inicio uno se entere, ¿no? Entonces, si esto es incluso más separado de los tribunales, de cierta manera, a menos que lo veamos en el aviso de intención publicado, creo que es difícil
enterarse porque pues son bastante dinámicos, bastante privados entre conciliador y tal. O sea, habría que ver, pero yo no he a la fecha apañado aún algún aviso de intención. Yo aprovecho pues para mencionar que como sabemos, ahora el 30 de junio culmina la moratoria oficialmente, la moratoria bancaria, ¿no? Entonces, esta ley pues sí se promulga, ¿sabes? Un poco cerca o ya faltando un mes o un poquito más de un mes para esa comunicación de la moratoria. Y yo creo que hay que estar pendientes y puede ser interesante ver si al culminar la moratoria de repente hay una reacción por parte de muchos deudores de decir, hey, bueno, si ya no tengo moratoria, entonces ahora sí necesito pues acogerme a uno de estos procesos, ¿no? Si es que yo diría estar muy pendientes en las próximas semanas que ya culmina eso, ¿no? Exacto, exactamente. Yo creo que ya el tema de la moratoria creo que va a ser un game changer en este sentido De acuerdo. para bastantes empresas. Pero bueno, por parte de, parece que no hay preguntas, por parte de AmCham, y queremos darte las gracias por tu excelente presentación, que ha quedado bastante clara y bastante interesante, y creo que va a ser de mucha utilidad para todos. Y de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que estamos en días bastante movidos y siempre se agradece que se pueda sacar un tiempo para compartir tus conocimientos con todos nosotros. Entonces, si nadie tiene más, les agradezco a todos de nuevo su participación y les deseo a todos que tengan un excelente día. Muchas gracias, Ramón, y reitero mi agradecimiento a AmCham. Y bueno, si más adelante alguien tiene alguna consulta, ustedes en AmCham o alguien de la audiencia, creo que tienen mi contacto, así es que a la orden. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad que sí. ¿Cómo no, Ramón? Un placer. Que Igual, pasen buen día. Hasta luego. pasen todos un muy buen día. Hasta luego.